Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches, como siempre decimos desde este pequeño y humilde podcast. Y hoy tenemos a dos invitados, desde luego tremendos, que no había tenido la oportunidad de traer juntos. Y yo creo que vamos a disfrutar muchísimo. En primer lugar, el profesor y buen amigo Felipe Botella. ¿Cómo estás, Felipe? Pues muy bien, buenos días, buenas tardes, buenas noches igualmente, ¿no? No, muy bien y muy agradecido a que quieras que participe con vosotros, por supuesto, para mí es un honor. No, el agradecido soy yo, y más sabiendo que estás siempre súper ocupado. Y el profesor Bueno, Pretorius, Jorge, ¿cómo estás, amigo mío? Bueno, creo que con un poco menos de frío que por latitudes por donde andan ustedes, pero no me libro tampoco del frío. Y bueno, pues aquí cerca de Alicante, cerca de Almería. Pero bueno, en cualquier caso, compartiendo las mismas noticias mundiales pues que tenemos todos en estos momentos. Desde luego, que no son pocas, ¿eh? ¿No? Felipe, así es. ¿cuál es Dime. Mira, hoy te llamé el otro día, porque digo, ostras, tenemos que hablar de todo lo que está sucediendo ahora mismo con Norteamérica, y tú conoces muy bien la Antártida, y evidentemente no vamos a hablar de la Antártida, pero vamos a hablar de su prima hermana, que es Groenlandia. Desde luego, lo que está sucediendo ahí es bastante fuertecillo, ¿no? ¿Cómo lo ves tú, Felipe? Bueno, a ver, de entrada hay que decir que Trump lo dijo esto ya, ¿eh? Pero ya en su primer mandato habla de Groenlandia, lo que pasa es que no lo tomamos a choteo, ¿no? O sea que lo recuerdo muy bien. Incluso esta vez ya incluye, que creo que hizo algún comentario en el tema de Panamá, o sea, todo que el tema no se acaba en Groenlandia, sino que se llega a Panamá también, que no olvidemos que fue construido por americanos y hoy está en manos chinas. Entonces, claro, China sabe todos los barcos que pasan, lo que llevan, a dónde van, con lo cual es una información estratégica muy importante, ¿no?, de cara a la economía y a muchas cosas. Groenlandia, pues bueno, habría que ver qué es lo que hay detrás de todo esto. Podemos imaginar que Groenlandia es una isla enorme, por tanto hay tierra debajo del hielo, no es como el casquete polar que está flotando, vamos a decir, con lo cual esto quiere decir que seguramente hay muchísima cosa ahí de carácter minerales raros o incluso petróleo, no lo sé, debe haber bastante cosa, ¿eh? Seguro que Trump tiene un buen servicio de información que le ha explicado lo que representa Groenlandia y cómo podría ser y lo que se podría conseguir. Aparte de la excusa de esa mejor defensa de la NATO y de la OTAN y todo este rollo del norte de Estados Unidos, ¿no? Incluso creo que ha adquirido ya unos rompehielos finlandeses. O sea, por lo tanto, la cosa va bastante en serio, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Entonces yo creo que aquí hay más de lo que parece. Yo creo que siempre se quedan cortos y tampoco olvidemos que Trump es un hombre de negocios. Entonces él está viendo esto como un negocio, no como un político, en el sentido estricto o clásico de la palabra. Con lo cual yo creo que nos deparará bastante sorpresa. Va a ser un año bastante movidito, ¿eh? Entonces vamos a ver. No sé qué opina nuestro amigo, Jorge, pero yo creo que la cosa va por aquí. ¿qué opinas tú, Jorge? Bueno, primeramente cuando se examina un tablero de ajedrez, no hay que mirar las fichas que tiene uno, sino las que les quedan al contrincante. Esa es mi opinión. Como experto en seguridad hace ya 22 años que pasa por las Fuerzas Armadas y que, lógicamente, incluso cuando se ha formado una criminología, como es mi caso, el objetivo del criminólogo, del investigador, siempre es la desconfianza, la duda, la desconfianza. No se nos forma para confiar, sino para desconfiar. Ahora, yo el tablero que veo en estos momentos es un tablero propicio para tambores de guerra. ¿Por qué? Porque hace ya muchísimas décadas el último gran conflicto mundial. Y hay varios polvorines. Cuando se estudia explosivos, se dice que inclusive una cabeza nuclear, es decir, un ingenio nuclear, deuterio, tritio, plutonio, estroncio, lo que fuera, necesita un iniciador, que se llaman explosivos, un iniciador sin el cual, aunque tú golpees con un martillo, una masa de 5 kilos, una piedra, un artefacto nuclear, no explota. Necesita lo que se llama un iniciador. Y ese iniciador, que puede ser otro explosivo más pequeño que está introducido en el explosivo principal, es el que inicia, por así decirlo, la cadena de reacción que acaba con la explosión del artefacto. Entonces hay varios iniciadores que veo yo en este momento. Efectivamente, una barra que temblaba, una barra que estaba debilitada y débil, era efectivamente ese gobierno extraño de Venezuela, que fue dirigido hasta hace unos años por aquel hombre que, insisto, yo tengo familia en Venezuela, o tenía, porque se fueron a escape, tenía familia en Venezuela, los hijos de un hermano de mi abuela, y efectivamente era un gobierno que estaba dirigido por un tipo al que llamaban el orangután, luego me dicen mis familiares, le conocen como el orangután, o la bestia Hugo Chávez, pero que un hombre que había sido coronel de las Fuerzas Armadas,
Pero este señor que estaba al mando de Venezuela realmente era un salvaje, un borrico, un hombre que dirigía un autobús, con todo mi respeto para esa profesión y los profesionales, pero que no era una persona adecuada para dirigir una nación, un país. Y miramos a otros grandes déspotas de la historia, y Muammar el-Gaddafi también era coronel, en fin, eran personas que habían llegado a ser algo en la vida, habían llegado a ser algo. Entonces, la reacción de Estados Unidos, aunque esté por fuera de los convenios internacionales de actuación, pero era lógico, era cuestión de que llegara más o menos tarde o temprano. Y ya el bloqueo empezó hace unos meses, y todo este tiempo hasta la reacción quirúrgica de la extracción de este personaje y llevado a cárceles de Estados Unidos, más seguridad, era simplemente el resultado de los militares norteamericanos, en combinación con las Fuerzas Armadas de máxima seguridad de Estados Unidos, me refiero a Ranger, me refiero a Delta Force y otros grupos, Navy SEAL, lo más selecto de la Marina Americana, y en combinación con el ministro de Defensa y el presidente de los Estados Unidos, han estado realizando sus cálculos, sus convenios. Oye, ¿qué pasa si movemos esta ficha? ¿Qué pasa si esperamos 3 días? Entonces ellos realizan sus tangentes, sus contingenciales, y llegan a la conclusión, ahora es el momento, luz verde, como dicen ellos en los operativos militares. Y lo que me extraña mucho es la reacción tan torpe y tan lenta de, por así decirlo, los compañeros de teatro de este actor malogrado, este actor absurdo y estúpido, que un hombre pues como un muñeco sin cabeza, que ha sido Nicolás Maduro. Punto nadie, lo digo yo desde mi punto de vista, pero los rusos, los chinos y los iraníes, que los que podrían ofrecer un poco de albergo a este personaje, la reacción tan lenta. Yo siempre digo que cuando hay una situación de estas doy 35 días. Nos acercamos peligrosamente a esos 35 días. ¿Qué puede pasar después? Eso habrá que preguntárselo al señor. Jorge, volvemos a Groenlandia, y hay un tema que aquí me llama mucho la atención, ¿no? Y es que prácticamente podríamos decir que Groenlandia es una especie de piso con vistas muy estratégico para Estados Unidos, sí, evidentemente, porque esto, tal como decías tú también, Jorge, estamos ante una especie de partida de Monopoly, pero a gran escala. Felipe, estamos ante un posicionamiento por parte de Norteamérica referente a varios puntos, ¿no? Y el primero es un escudo militar de defensa y vigilancia. Evidentemente, la ubicación de Groenlandia es un punto medio perfecto, diría yo, entre América del Norte, Europa y Rusia, un punto de defensa estratégico y también para establecer bases militares allí. Pero fíjate que hace no demasiado tiempo, hace escasos días, estuve con José Luis Camacho de Mundo Desconocido, y él me dijo que, aparte de ser un punto vital para la defensa, tú sabes que en muchas ocasiones hemos hablado de Sapiens en el programa con Ferran Prat, y tú también has hecho muchas conferencias sobre lo que sucedió en la Antártida, que aún a fecha de hoy no sabemos absolutamente nada. José Luis nos suelta un bombazo y nos dice que, aparte de todo eso, Groenlandia es un territorio ideal para que seres de otros planetas, también con ciertos convenios con los norteamericanos, puedan venir y establecerse allí tranquilamente. ¿Qué piensas tú respecto, en primer lugar, a este escudo militar de defensa y vigilancia, y, en segundo lugar, respecto a lo que me dijo José Luis? Bueno, que sea un escudo militar, a ver, yo no lo pongo en duda, es evidente, por su posición geográfica queda clarísimo. Ahí estás cerca de Rusia, estás cerca de Japón, o sea, tanto de Oriente como de la parte más occidental y sobre todo del este, y por lo tanto, a ver, tiene un valor indiscutible, ¿no? Luego está por lo que hay detrás. Lo que es JL, pues no lo sé. Yo, claro, esto a mí me resulta una sorpresa. Yo no soy un gran seguidor de estos asuntos, ¿no? Entonces a mí me sorprende que el gobierno de Estados Unidos esté en contacto con seres de otro planeta y que hayan acordado algo en Groenlandia, perdona. No lo voy a discutir porque JL es un hombre que sabe muy bien lo que dice y suele estar bien informado, ¿no? Entonces tampoco quiero decir que no taxativamente, pero me sorprende mucho esta salida, que repito, vamos a ver, ¿no? Yo creo que este año 26 va a ser muy interesante en todas estas cosas. Y yo estoy seguro que lo que sí que está pasando con el tema de los UFOs es que hay una cierta desclasificación que es como apartes, ¿no? Entonces, el otro día estaba escuchando a un tío que decía esto, precisamente un americano que además está metido
en temas oficiales, y él lo comentaba, que claro, no se puede desclasificar todo de golpe, que ellos tienen mucha información sin duda, ¿no? Y entonces esto es una cosa paulatina para que la gente lo vaya asimilando, ¿no? Y pues van apareciendo personas ahora oficiales, quiero decir, tanto militares como de la NASA, que van soltando pues de vez en cuando a una perla, ¿no? Pero claro, todo esto es un proceso, entonces yo no creo que lo digan de golpe. Entonces, ¿qué va a hacer Trump si es que realmente es así, como dice JL? Hombre, pues será una notición sin duda alguna, ¿no? Y eso quizás sí que dará verosimilitud a la idea de que quieren Groenlandia presente para estar en contacto con estos entes, vamos a decir, y eso supongo que será pues beneficioso, entiendo, ¿no? Vamos a ver, no lo sé, pero vamos, es una sorpresa sin duda, es una sorpresa. Bueno, vamos a ver, ¿no? Felipe, hay una cuestión que es innegable, que muy cerca de esa zona está la base espacial de Pitufik, la antigua Thule, y desde luego es una instalación que es la que podríamos decir que está más al norte de Norteamérica, y ahí están los radares de alerta temprana de esos misiles balísticos, que además pues son el primer arco de defensa que tiene Norteamérica frente a un supuesto ataque, ¿no? de Rusia, ¿no? Correcto. Y luego también hay el Yuk Gap, ¿no? Que es, podríamos decir que Groenlandia forma parte de un corredor estratégico, también junto a Islandia y el Reino Unido, que también es vital para monitorear otro tipo de tránsito, y es el de los submarinos rusos que intentan también entrar en el Atlántico Norte por esa zona. Correcto, ¿no? correcto. Con lo cual, a mí no me sorprende nada que Donald Trump quiera tener todo esto controlado, porque sí que es verdad que ha hecho amagos de intentar establecer una cierta cordialidad con Putin, pero no sé qué pasa ahí, que no sé si es que no llegan a entenderse o Putin juega un juego muy diferente y ahora dice sí, ahora dice que no, no lo sé, ¿no? Pero yo creo que ahora Trump realmente ya ha dejado de confiar seguramente en Putin y está tomando medidas para también protegerse, aunque, repito e insisto, esto es un juego y un tablero de Monopoly enorme. Sí. Jorge, sí, perdona. Perdón. Dime. No. Dime. No, iba a decir, que en esto, yo si me permites, a ver, yo creo que tanto Putin como el líder chino y Trump están en contacto, es decir, y estoy convencido de que si Trump se queda con Groenlandia, es posible que entonces China entre en Taiwán, ¿no? Como una especie de intercambio, un trueque, ¿no? Yo creo, y evidentemente el tema de Ucrania por parte de Rusia, o sea, para mí esto es un equilibrio entre ellos, o sea, nosotros aquí no pintamos nada. Para mí es algo que ya está acordado, ¿no? Entonces esto va a ser unas fases. Ahora empezará solamente Trump, después será Putin y luego al final será el amigo chino que entrará en Taiwán, y entonces el tablero quedará establecido pues de otra manera, ¿no? Y vamos a ver eso qué resultados tiene. Eso es lo que yo imagino, ¿eh? Claro, evidentemente no soy un experto así pues muy elevado, pero esto es lo que yo veo a pie de calle, ¿no? Entonces vamos a ver qué pasa. No sé qué dirá Jorge, pero yo creo que va por aquí la cosa. Jorge, te quiero preguntar lo mismo que a Felipe, ¿no? En estas dos cuestiones. Este escudo militar de defensa y vigilancia que quiere establecer Norteamérica con esta zona, y luego respecto a lo que dice José Luis Camacho. ¿Tú crees realmente que es posible que Norteamérica tenga esos acuerdos con seres de otros planetas? Sabemos que saben muchas cosas y que no nos dicen todo lo que saben, y que ese lugar sea quizá el futuro lugar donde vayan a ubicar esas bases, digamos, a medias o compartidas con estos seres extraterrestres. ¿Qué piensas, Jorge? Xi Jinping es un hombre estoico, como corresponde a esas culturas ancestrales milenarias orientales, del lejano oriente, se llamaba antiguamente. Xi Jinping es un hombre estoico que, como buen oriental, chinos y japoneses, coreanos siempre están en el mismo derrotero, que es no actúa en cerebro único, sino actúa en cerebro colmena. Son grandes consejos de sabios o de personas que tienen grandes vacas sagradas de la República Popular China o grandes popes, como lo hubo en Estados Unidos a lo mejor en los años 60, en la época del asesinato de Kennedy. Y esas personas, digamos, por mucho que veamos un líder, pues no, es Xi Jinping el que dirige. No, son torres de marfil que vemos, pero que realmente por debajo de ese señor, o alrededor de ese señor, mejor dicho, hay 60, 70, 80 popes, 80 vacas sagradas de la República Popular China, y si no están de acuerdo los 80, no se mueve un músculo. Por eso vemos siempre en ese hombre, por ejemplo, una cara de póker impresionante, que es lo que a mí más respeto me produce de los chinos. Con respecto al señor de Rusia, Vladimir Putin, yo es un hombre que no termino de entenderlo.
Es como si siempre estuviera esperando también una llamada de teléfono de alguien que estuviera por encima de él. Insisto, la reacción que yo esperaba a lo de Venezuela no se ha producido, aún quedan días. Yo establecí 35 días para una resolución potente, tanto de Irán como de Rusia como de China, y de momento no se ha producido, con lo cual los resultados a largo plazo a veces son más preocupantes que los inmediatos. Tiene que calcular sus pares de fuerzas. ¿Qué puede ocurrir si se realizan ciertas intervenciones? Se había hablado inclusive de un supercomando formado entre 3 naciones para rescatar otra vez a Maduro, pero Maduro es un don nadie. Entonces no merece la pena el golpe y las consecuencias que podrían venir a esas naciones después de ese extraño golpe. Por eso no se ha realizado. Por otro lado, los resultantes de hallazgos o de, más que hallazgos, yacimientos que se encuentren en las tierras de Venezuela podrían duplicarse, incluso triplicarse, efectivamente, lo que estamos hablando en Alaska, en Groenlandia, pero de todas maneras los Estados Unidos, cuando han querido establecer unas digamos, defensa satélite, como la que hay en Rota, por ejemplo, aquí en España, o la que había en Turquía, por lo menos hace unos años, no han tenido ningún problema, han ofrecido muchísimos dólares y establecían ahí su defensa satélite. Por tanto, no entiendo yo. Por otro lado, lo de Groenlandia, el miedo para mí sería que hubiera pertenecido Groenlandia a la Commonwealth, que en algún momento hubiera pertenecido, hubiera estado sometidos a la corona británica, veríamos que menos tonterías se hacen con este tipo de juegos internacionales. Pero como Groenlandia jamás ha pertenecido a la Commonwealth y hay una vinculación directa con el rey británico, me imagino que pensarán cuando les parezca. Por otro lado, reiterar, amigo Artur y el compañero, el señor Botalla, que no asistió a la última intervención que yo tuve, decir que en el libro Apocalipsis, yo como investigador de las profecías, y considero que me gusta mucho ese tema, se hablaba siempre de los 4 jinetes del Apocalipsis, que para aquellos que no tienen idea de Biblia, es un guerrero blanco, montado sobre un caballo blanco. Caballo blanco con un jinete blanco significa en el argot bíblico guerra, justicia. Algunos lo han identificado erróneamente como el teólogo ya septuagenario cántabro, residente en Colombia, Damián Guerrero Ortega, amigo mío hace años, pero es un error. O sea, el jinete primer caballo del Apocalipsis no es el anticristo, es Cristo. Solamente un hombre justo puede vestir de blanco y galopar sobre un caballo blanco. Lo cual no quita que curiosamente yo descubrí hace unos años que el caballo favorito del dirigente de Corea del Norte, curiosamente es un caballo blanco muy bonito. Qué casualidad. Pero hay otros 3 caballos que son la guerra, el hambre y la muerte. Y yo establecí en ese último programa, Artur, el caballo del comercio. El caballo del comercio no habla del Apocalipsis, pero nos habla mucho. Apocalipsis es un libro de revelación y profecía, oscurantado. Requiere un gran conocimiento bíblico para ser entendido. Y así lo entiendo yo los 36, 38 años que llevo estudiando ese tema. Por lo cual ahí muchas veces se citan en romances, enamoramientos entre el clero y las naciones, el clero y los poderosos. También se habla mucho del comercio. Dice que cuando cayó el gigante, todos se estremecieron y echaron a llorar. ¡Oh, qué pena que ha caído! Entonces hay un gran comercio entre las organizaciones religiosas, los gobiernos militares y el comercio mundial, por lo cual ese caballo no se habla de él implícitamente en Apocalipsis, pero está explícito porque a resultas de ese gran caballo del comercio mundial penden para mí o pivotan los otros 4 caballos. A veces las cosas en las profecías no están escritas claramente, hay que sustraerlas de toda la lectura. A mí me han llevado, ya digo, 36, 38 años. Y con respecto a lo que me preguntan del tema extraterrestre, ayer casualmente estaba viendo el canal de un señor muy conocido aquí por todos, que es Sisto Paz, famoso conectado, fundador de los grupos Misión Rama, y él dice que existe efectivamente un acuerdo entre los grandes poderes de la Tierra y unas fuerzas ocultas, y él dice que son seres extraterrestres, pero que murieron, quedaron encadenados aquí al ciclo de encarnaciones en la Tierra, o ellos tenían esa capacidad, y como espectros no tienen el poder de dominar a todo el mundo individualmente, pero sí a través de ciertas sugestiones mentales, incluso apariciones. Esto sí coincide con mis estudios como ocultista durante más de 30 años, están dominando a una serie de personas que están en la banca, en la economía, y esas 1.200 familias de las que depende el poder económico mundial, y que son de alguna manera el master puppeteer que se encuentra detrás de los gobiernos. Ellos ponen y quitan gobiernos, y por tanto, de resultas de estos grandes entramados y acuerdos comerciales, se encuentran estos poderes oscuros, con lo que no tengo ninguna duda que a lo mejor algún gobernante americano pudo tener avistamientos o pudo tener encuentros en una dimensión próxima a la dimensión física. Entonces les ofreció ese poder
como también lo han tenido los grandes césares emperadores romanos, y que nos recuerda la famosa estatua profética del libro de Daniel, que nos recuerda que el último gobierno del final de los tiempos sería una mezcla de hierro y barro. ¿Y qué significa el hierro y el barro? El hierro de las legiones romanas, Estados Unidos es la Roma actual, con gobiernos de naciones representados por la tierra, por el polvo, es decir, países del cercano Próximo Oriente. Así que esto es lo que yo veo hasta ahora. Vamos a la segunda parte, que yo creo que también incide mucho en toda esta cuestión de la Antártida, que es el tesoro que hay escondido ahí en esa tierra y esos recursos críticos. Evidentemente estamos ante un cambio de ciclo. Yo no creo que haya una crisis climática, como dicen todos. Yo creo simplemente que estamos ante un simple cambio de ciclo. Y esto implica pues que el hielo se retira. De hecho, en esa zona habían grandes montañas, pastos, etcétera, ¿no?, que han quedado pues anegados por el hielo, ¿no? ¿Y esto qué significa? Pues que empiezan a quedar al descubierto recursos que son oro puro para la tecnología moderna. Y en este caso, Felipe, tú conoces muy bien este asunto porque tú has estado en China en diversas ocasiones y China ahora mismo es quien está liderando este mercado, el de las tierras raras. Y de hecho podríamos decir que tiene prácticamente el monopolio sobre el mismo. Y lo mejor de todo es que no está gastando sus reservas, sino que está consumiendo las de países terceros, ¿no? Y luego el otro gran recurso es el petróleo y el gas. Felipe, ¿cuál es tu punto de vista sobre este asunto, ¿no? Esos tesoros y esos recursos críticos para el desarrollo de la humanidad. Bueno, China yo creo que en este momento es la gran fábrica del mundo, que es uno de los objetivos que tiene el Partido Comunista Chino, ¿no?, de convertirse en esto, que ha sido además una falta grave de los países occidentales, que le hemos entregado nuestra tecnología a coste cero hace más de 40 años para que fabricasen barato, ¿no? Y esto pues nos está costando lo que estamos viviendo ahora. Por lo tanto, los chinos han sido muy listos en esto y si bien, vamos a decir, no inventaron nada, supieron mejorar e incluso ya desarrollar por ellos mismos muchos productos que hoy disponemos y muchos que no nos cuentan, ¿no? Porque cuando ves según qué armas tienen y qué aviones, coño, pues te llegas a preguntar qué es todo esto, ¿no? Claro, ellos han sido lo suficientemente listos para poder sacar esos minerales raros o materia prima extraña de países como en África. África, como sabes tú, la presencia china es enorme. Hay una batalla subterránea, vamos a decir, entre Estados Unidos y los chinos, ¿no?, en África. Y los chinos se están haciendo con África. Y a cambio de hacerles carreteras y trenes, pues están llevándolo con lo que quieren de allí. Con lo cual esto les va a hacer más fuertes, les está haciendo más fuertes y va a ser un competidor muy serio. Hablo económicamente y hablo sobre todo desde el punto de vista de producción con Estados Unidos, ¿no? Entonces esto es un panorama clarísimo y la verdad es que no soy muy optimista en cuanto a que podamos hacer mucho contra ellos, ¿no? Lo dudo, vamos. En este momento Europa como continente está perdido y aquí ya no somos ni sombra de lo que fuimos. Es más, además lo queremos así. Somos tan estúpidos que lo queremos así. Bueno, pues muy bien, pues así será. Con lo cual nuestro panorama es bastante tétrico, ¿no? Y en cuanto a la Antártida, pues sí, claro, ahí hay seguramente muchísimas cosas que se están empezando a ver ahora, que ya se sospechaban. Yo siempre me he preguntado por qué Alemania envió un barco con 2 aviones Dornier en el año 38 a Schwabenland, el barco de Schwabenland, y fueron allí, o sea, un remoto territorio que en el año 30 y tanto, en los años 30, pues pocos habían ido y pocos lo conocían incluso, ¿no? Sin embargo, ellos ya mandaron toda una investigación militar de la Luftwaffe y científicos, por supuesto, para que hiciesen una cartografía de más de 600.000 kilómetros cuadrados, ¿no? Con además marcando incluso físicamente con unos postes que lanzaron desde los aviones. Y yo tengo un libro aquí de la expedición que las fotografías parecen hechas por National Geographic año 2024, o sea, que son unas fotos espectaculares. O sea, iban con una metodología y una técnica muy avanzada. Claro, ellos ya sabían que aquello era algo, que allí podían sacar muchas cosas, si no, ¿para qué destinan eso? Y luego durante la guerra se sabe que fueron muchos convoyes allí, ¿no? Y esto lo sabe a través de la inteligencia británica y los americanos también lo sabían, ¿no? Que era una zona de no conflicto, básicamente habían balleneros. La gran batalla del Atlántico fue en el centro y el norte del Atlántico, no fue en el sur. ¿Qué fueron a hacer allí los alemanes en el 38? ¿Qué sabían, no? ¿Por qué? ¿Y por qué precisamente en esa zona, que es la zona más hacia el Atlántico, por decirlo así, que ellos se reivindicaron para sí? Es decir, ¿qué había allí exactamente? Y bueno, luego ya entramos en la base que montaron, bla, 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 la operación High Jump, la operación Deep Freeze, etcétera, que esto ya vino ya mucho después, ¿no? Es decir, ahí hay algo que no se nos ha contado y la Antártida, como sabes tú, además ha tenido visitas de políticos no hace mucho
que hicieron reuniones allí. ¿Para que te reúnes en la Antártida? Reúnes incluso en la Patagonia, Curioso. un sitio un poco más cálido, ¿no? Pero ahí tiene, claro, puedes llegar a 60 bajo cero y con vientos de 150 o 200 kilómetros por hora. ¿Qué haces allí, no? Es un absurdo, ¿no? Salvo que hayan encontrado algo que ellos, pues, unos cuantos conocen y que es un descubrimiento que puede cambiar muchas cosas, de lo que sea, desde ruinas ancestrales, pasando por naves de no sé dónde, y lo que tú quieras. Hay algo ahí que no nos han explicado, y además es un continente al que no puedes ir. Si no eres científico o militar y en una misión concreta, tú no vas a la Antártida, ¿no? Eso seguro. Desde es luego, absurdo, ¿no? Desde luego, Felipe, y lo que decías tú ahora, lo que apuntabas, la decadencia europea es tremenda, ¿no? Solo hay que ver... Es absoluta, claro, hombre, es absoluta. Macho, y Es solo absoluta. hay que ver, en Andorra que parecemos idiotas, imbéciles, queremos firmar un acuerdo de asociación, no de adhesión, sino de asociación a la Unión Europea, viendo No, cómo hombre, está. no. Es terrible. No lo hagáis, hombre, es un desastre. Estamos es un luchando desastre. muchos para que Claro, este no lo hagáis, Frankenstein no hombre. se firme, pues esto es una locura Claro, hombre, absoluta. claro. Jorge, Sí, pues, tierras raras y petróleo y gas en Groenlandia. ¿Qué me dices? Sí, totalmente posible. Donde hay grandes formaciones orogénicas, y no olvidemos de cuando estudiamos geografía, en la primaria o en el bachiller, la diferencia de formación entre la chimenea, el cono de un volcán, a la formación de las montañas. Las montañas son un pliegue, como si empujamos un extremo y el otro de una manta sobre una cama hacia el centro, y se va doblando. ¿Qué ocurre? Que las partes más internas de esa tierra florecen, van hacia afuera, van hacia arriba, junto con el arrugamiento que es la propia montaña, es la cadena montañosa en sí. Entonces, lógicamente, los Himalayas en la India, los Pirineos entre Francia y España, y los Andes en Hispanoamérica, pues lógicamente son, y ahí nos encontramos también en estas tierras que estamos hablando, de grandes cadenas montañosas, que donde hay ese tipo de formaciones orogénicas, nos encontramos que hay metal en los subsuelos. Y todo lo que se encuentra alrededor de ello, todo lo que pueda subsistir alrededor de ello, por consecuencia de que es una nación con poca habitabilidad, con pocos habitantes, de un gobierno que no es específicamente un gobierno que sea temible por su potencial, por su arsenal nuclear, insisto. Otra cosa que hubiera pertenecido a la Commonwealth, otro gallo nos estaría cantando, ni se le hubiera ocurrido al hombre gordo rubio del peluquín hablar nada de meterse ahí, porque el rey británico y los británicos son gente que tú no les tocas los huevos. Y yo me retrotraigo a toda la historia y la defensa tan encarnizada que tuvieron durante la Segunda Guerra Mundial contra el nazismo, Hitler, el Holocausto, y los cohetes V1 y V2 que le lanzó el alemán. Y bueno, allí estoicamente el pueblo británico resistiendo con cubos de agua, apagando los incendios que les destrozaron Londres 15 veces. Pero no es el caso. Entonces, entrar ahí es, digamos, pues realmente entrar a un kindergarten y robarse todos los caramelos de los chavales. Y lo que me extraña es que no lo hayan hecho ya, simplemente. Vamos por otro asunto que también es crucial, podríamos decir, que es las nuevas rutas del Ártico, ¿no? El cambio, digamos, de ciclo climático, a mí no me gusta hablar de cambio climático, evidentemente lo que está haciendo es abrir ese paso del noroeste y, evidentemente, pues generar todas estas nuevas rutas marítimas que podrían, entre otras cosas, reducir drásticamente el tiempo de viaje entre Asia y Europa en comparación con lo que tú has dicho antes, con el canal del Suez, Felipe. Por lo tanto, ahí pues tendríamos un asiento de primera fila, tendríamos un butacón, ¿no? Van pasando los barcos y podríamos ir cobrando tickets de tránsito por esa zona si evidentemente pues todo esto es nuestro. ¿Cómo ves toda esta apertura, estas nuevas rutas? ¿Qué conclusión sacas tú, Felipe, respecto a esto? Bueno, desde un punto de vista logístico tiene sentido. Otra cosa es una ruta difícil, porque ahora necesitas rompehielos en algunas ocasiones y no siempre el espesor del hielo es lo mismo, ¿no? Depende. Claro, son rutas que pasan por todo el norte de Rusia, ¿no? Por el círculo polar. Claro, aquí puede darse el caso de que Rusia quisiera cobrar dinero dando un servicio de rompehielos, ¿no? Que abriesen la ruta. Pero tiene sentido logísticamente y desde el punto de vista comercial, por supuesto que sí. Por lo tanto, ellos, los rusos, lo que no son tontos, pues lo tienen en cuenta. Lo que pasa es que esto vamos a ver si lo pueden hacer de forma fácil, ¿no? Vamos a ver. Hay reportajes, se puede ver cómo trabajan los rusos ahí con unos rompehielos atómicos tremendos, ¿no? Con unos faros que iluminan aquello a lo bestia y, bueno, pues van cortando y van avanzando y ayudan a barcos que van detrás, ¿eh? O sea que
repito, tiene sentido. Otra cosa es, vamos a ver cómo se gestiona económicamente esto, porque no deja de ser una especie de canal de Suez o canal de Panamá que efectivamente se paga, ¿no? Entonces, si yo te abro esa ruta, pues tú tienes que pagar. Claro, la pregunta es, ¿será económico? ¿Será una cifra que vale la pena pagar para ahorrarse seguramente kilómetros o millas por otro lado? Es la pregunta que me hago, ¿no? Cuando veo esto. Pero sí, claro que tiene sentido que lo abran y que pueda disfrutarlo pues muchas empresas y muchos países, ¿por qué no? ¿Vale? Jorge, ¿y tú, no lo veo así, vaya. ¿Tú qué piensas respecto a esta nueva apertura de estas rutas del Ártico? Estoy un poco con el compañero. Todo lo que sea meternos más allá del trópico de Cáncer y del trópico de Capricornio hacia tierras polares norteñas y tierras polares sureñas nos lleva a unas complicaciones. En la aviación no lo sé porque yo no soy piloto privado de avioneta y no podría hablar. Pero creo que la navegación, incluso aérea, por esas latitudes, los motores se congelan, los depósitos de combustible requieren unos productos especiales para evitar la congelación, etcétera, porque lógicamente en los cilindros no puede entrar cubitos de hielo, o entra líquido o nos vamos abajo. Y en cuanto al tema marítimo, tema náutico, que sí que sé algo, porque hace muchísimos años que soy tanto marinero profesional como patrón de yate, y he tenido grandes profesores, grandes maestros, que han sido pilotos primera Marina Mercante, capitanes de Marina Mercante, sección máquinas y sección puente, y han viajado por lugares tan terribles como el estrecho de Malaca, hoy en día azotado por la piratería moderna, etcétera. Pero irse al polo sur o al polo norte o sus inmediaciones, no nos olvidemos que precisamente esa diferencia entre la Patagonia hasta llegar al polo sur, de la que nos habla precisamente la película de Anthony Hopkins de 1983, El motín del Bounty, interpretado magistralmente por Mel Gibson y Anthony Hopkins, en el papel de capitán del buque, que interpreta hechos reales acaecidos hacia finales del siglo XVIII. Y lo terrible que es navegar por esas aguas tan terriblemente peligrosas que de un momento para otro estamos viendo cumulonimbos y nubes típicas de calor y de repente tenemos un ciclón encima que hunde los barcos más potentes de la historia. Con lo cual, y además, como se dice de las personas que hablan mucho, que conocen mucho del tema de la conquista de Marte, si es que alguna vez se produce esta, tanto irse al Polo Sur a vivir allí, meter maquinaria, oye, hemos encontrado oro por toneladas, o crudo, de la mejor categoría, de la mejor calidad, millones y millones de hectolitros. Me da igual, el problema es la infraestructura, cómo soporta esas temperaturas, como bien ha dicho el compañero, 60, 70 grados bajo cero, y las oscuridades de ciertos meses al año donde no hay luz, donde ya se resulta que no hay luz solar. ¿Qué pasa? Y ese mismo problema que tendríamos en Marte. En Marte, claro que la tecnología humana podría llegar a Marte, sobre todo una combinación de Estados Unidos con Rusia o incluso con la agencia china. El problema es mantener allí equipos, hombres y sistemas hidráulicos, sistemas mecánicos, vehículos que se moverían por ruedas, lógicamente, y donde traería constantemente ese polvo, ese fino polvo marciano. Ese es el problema. Ese es el problema de Marte. Igual que el frío que paraliza, que inclusive llega a congelar los motores. No es una cosa que la tecnología ahora todavía esté en condiciones de bregar con todo eso. Yo no sé qué se encontró realmente el almirante Richard Evelyn Baird en 1946, pero me hubiera gustado mucho conocer fotos, conocer historia auténtica. Es algo que, de haber ocurrido realmente, ni lo niego ni lo afirmo. Hay fotografías de él, pero lo que no existe ni una sola instantánea de desembarco de esas fuerzas militares, de esos transportados, etcétera, y mucho menos aún del choque que supuestamente hubo con fuerzas del nazismo que habrían estado ya acumulándose durante décadas, y que las leyendas, inclusive pues, Miguel Serrano, el famoso ideólogo nazi, hablaba en sus libros, pero que realmente no existe ni una sola evidencia fotográfica, ni siquiera fotografías borrosas de aquellos combates, de aquellas historias, lo que de haber algún tipo de resultante cierto de que hubo esa contienda y los americanos tuvieron que huir del círculo polar antártico, serían papeles secretos que, claro, al no ser de dominio público, pues estarían pues como tantas fantasmagorias del ser humano, ¿no? Pendientes simplemente en la mente de aquellos que abrigamos la existencia de que pasó aquello por nuestra propia voluntad. No podría ir más allá de eso, no sabría decir más. Desde luego, esto que acabas de mencionar lo conoce muy bien Felipe porque tiene varios libros sobre esta cuestión, ¿no? Rusia ha estado militarizando activamente su zona ártica, la que le corresponde, evidentemente, incluso rearmando alguna base militar alemana
abandonada que había en la zona. Y China está haciendo, yo creo que también todo esto viene, Felipe, y me gustaría saber tu opinión, porque China ha intentado practicar su política de Belt and Road, es decir, infraestructuras a cambio de recursos, también en Groenlandia. Y yo creo que lo que ha hecho Norteamérica es ver que China está poniendo ahí un pie de una forma ya bastante contundente y lo ha querido parar de cuajo. ¿Qué piensas sobre esta cuestión? Sí, claro. Dentro de la geopolítica es evidente que quieren detener o que quieren parar todo este avance chino. Va a ser muy difícil, sinceramente, porque llegan con auténticos caramelos, ¿no?, para los africanos, y esto ellos lo aceptan sin problemas. Por eso decía yo antes que va a ser muy difícil, y hay una guerra soterrada clarísima entre Estados Unidos y China en la zona, que no se ve en la superficie, pero que sobre todo en este momento es una guerra económica, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Es un tema que yo creo que los chinos están fuertemente asentados allí. El tema este que comentaba Jorge volviendo un poco a lo de la Antártida, bueno, a ver, la operación Hayam es una operación real, y fueron 13 barcos de guerra, o sea, estuvieron allí, esto es real. Incluso se entrevistó a ver en el regreso en el diario El Mercurio, a través de Leo Van Hatta, que era un periodista en la época, y le entrevistó en el Mount Olympus, que era el buque insignia. Y él lo dijo, ¿no?, que había amenaza en la Antártida, y tanto en el Polo Norte incluso, o sea, que había naves que iban de un polo al otro como si nada. O sea, que allí vieron algo, y Bert no era un bromista, era un gran relaciones públicas, era un tío muy simpático, pero aparte de un gran investigador antártico, pero no era un bromista. Entonces, ¿para qué tenía que decir esto? De hecho, supongo que Jorge sabrá que fue relegado al ostracismo, y no le permitieron jamás hablar en público del tema Operación Hayam, y está clasificada hasta el año 2035, Madre mía. porque todavía afecta a la seguridad de Estados Unidos. La pregunta es, bueno, ¿y qué había allí que ha afectado a la seguridad de Estados Unidos? Que además fue una operación que iban a estar como 8 o 9 meses, estuvieron 7 o 8 semanas. O sea, que fue una cosa fulminante, ¿no? Y claro, ¿qué pasó allí? Pues no lo sabemos. Algo había. De hecho, yo me entrevisté con un veterano que estuvo en el Mount Olympus. Era un chico joven entonces, un chico con 18, era un marinero, y estaba en el barco de Bert, y él me comentaba, dice, no sé a qué nos enfrentábamos, porque veíamos volar cosas rapidísimas que pasaban por encima de nosotros, o sea, no sabíamos qué era. Que yo siempre he dicho que esto para los militares es horroroso, porque tú sabes que te enfrentas a un carro de combate, o te enfrentas a un búnker o a la infantería, pero claro, algo que ellos no sabían qué era, que además no hacía ruido, o sea, pasaban a gran velocidad, eran naves discoidales. Claro, es un testimonio oral de una persona que estuvo allí y que realmente lo sufrió aquello. Entonces, vale, no hay fotografías. Quizá no era tan rápido poder sacar fotos en aquel momento, pero que ahí hubo algo, no tengo ninguna duda, ¿no? Bueno, y que esté clasificado hasta el año 2013. Yo no conozco ningún documento histórico que se clasifique prácticamente 100 años, ¿no? Es que no tiene ningún sentido, no. ¿Por qué? ¿Por qué no puedo saber qué pasó allí? Fotografías, Felipe, no hay que no sepamos. O sea, es posible que hayan bueno, fotografías. Claro. Eso está claro, ¿no? Pero y fíjate lo que acabas de decir, hila un poco, pues con lo que decía José Luis Camacho, ¿no? Que, hostia, quizá a lo mejor esa zona pues ha sido un punto o un nexo entre esos encuentros humanos extraterrestres, ¿no? Porque lo que está claro es que estos seres nos visitan, ¿eh? O sea, estos Foo Fighters, estos objetos voladores no identificados que vieron en la Antártida estaban ahí. Jorge, ¿tú qué piensas? China ha empezado a comprar recursos en Groenlandia, intercambiando infraestructuras, y esto es lo que preocupa a Estados Unidos de América. Hombre, efectivamente, si se están realizando ese tipo de cambalaches económicos, vuelvo a repetir, el quinto caballo, el caballo invisible, el caballo fantasma del comercio, es el caballo de que realmente dependen todos los otros, menos el primero, que desde un punto de vista teológico representa a Jesús el Cristo, sobre el cual, como dice el lenguaje teológico, bajo cuya rodilla toda nación tiembla, su vara pastoreará las naciones. Pero independientemente, como movimiento social, político, una gran acción de Cristo sobre la tierra en la época inmediata al fin de los tiempos, y que después se produce, nos dice, el caballo bermejo, el caballo rojo, que lleva una armadura y una espada, etcétera, a que muchos pintan incluso como un centurión romano, pues es la guerra, una guerra, pero no es la guerra del final de los tiempos, de la que hablan esos caballos. La guerra del final de los tiempos, desde mi perspectiva y mi punto de vista, todavía quedan 1000 años para esa guerra de Apocalipsis. Para la guerra del Apocalipsis del final de los tiempos aún quedan 1000 años, algo que se verá en el futuro, no lo vamos a ver nosotros, por lo menos no con este cuerpo que tenemos.
Y por lo demás, muy interesante, es decir, muy inteligente la acción china, utilizar el caballo suave del comercio, que es un caballo bien aceptado por todas las naciones, en contra de pues una irrupción militar que, digamos, escaparía de todos los cánones, como hablábamos en la última intervención conmigo, de todas las acciones internacionales, de acuerdo a derecho internacional y todo esto, pero que como siempre repito, las acciones bélicas acaban con las acciones diplomáticas, y para eso existe el arte de la guerra y existe el acto de la guerra, que rompe las acciones diplomáticas y rompe donde había lógica, ahí va la brutalidad y va el salvajismo humano, pero que no deja de ser una cosa que está funcionando pues desde la primera guerra que existió, y los famosos arqueros partos, de los cuales precisamente hacer relevancia esa ilustración profética del primer caballo, el Apocalipsis, un jinete blanco portando un carcaj y unas flechas. Aquellos famosos terribles guerreros partos, las primeras guerras de la historia. Y cualquiera sabe lo que puede salir de este mejunje. Estados Unidos amenazando y hablando de su gran poder militar, son la Roma de nuestro tiempo. Esas dos piernas de la estatua profética del libro de Daniel, del Antiguo Testamento, que representaba la marcha de las legiones romanas, que hoy en día es su heredero, su reencarnación es la nación norteamericana. De hecho, vemos en los grandes edificios, el Capitolio, todas esas frases latinas, e pluribus unum, etcétera, que nos recuerdan que estamos viviendo esa extensión de las piernas de hierro de las legiones romanas. Son los Estados Unidos de América. Frente a ese otro poder que todavía es desconocido, que tiene que hacer una tregua o tiene que hacer un trato de convivencia con este gran poder de hierro, que son naciones de países de tierra, representados por tierra, por la arena. Solamente los muy capaces, muy visionarios, podrían establecer cuál es ese teatro, porque yo todavía no lo veo. Vamos a 1946, porque no es la primera vez que Norteamérica intenta comprar esta zona, y James Byrnes, el secretario de Estado, ofrece en esa época $100 millones a cambio de Groenlandia. Se los ofrece evidentemente a Dinamarca, ¿no? Estamos en 2026 y la oferta ha cambiado mucho, Donald Trump y el gobierno norteamericano han ofrecido $700.000 millones por el territorio. Y no solo eso, sino que además a los 57.000 residentes de Groenlandia les han ofrecido entre $10 y $100.000. Felipe, una operación inédita, ¿no?, en la historia de la economía, porque tú además te dedicas a esto. Bueno, sí, a ver, es una forma de hacer negocios también, ¿no? Es comprar algo y ya está. Cuando no puedes con tu enemigo, pues lo compras, ¿no? Que esto yo lo he hecho con empresas competidoras y tal. Bueno, eso es una forma. Claro, esto te demuestra que él tiene una visión más de negocios que no una visión política, ¿no? Ni ningún político haría esto. Él sí que lo hace porque él no es un político. Y por lo tanto, pues, yo me interesa esto, pues se lo compro y le hago una oferta brutal de que es que no puedes rechazar, ¿no? ¿Que no lo quieren vender? Pues quizás sí que va a entrar. Esto es posible que lo haga, yo no tengo muchas dudas. Lleva ya demasiado tiempo hablando de este asunto y ahora ya no puede echar marcha atrás. Es decir, ahora ya ha de hacer algo, ¿no? Y luego de Groenlandia, que es, vamos a ver si lo aceptan o no, y luego la posible entrada militar. Luego está el canal de Panamá, que espérate, que eso también será divertido, ¿no? Madre mía. Entonces, tú ves una posible interacción militar ahí, en la zona. Pero no guerra. Yo en esto no estoy tan de acuerdo con Jorge, porque yo no creo que vaya a haber ninguna guerra. O sea, no, porque al final es que no le interesa a nadie esto, en el fondo. Aunque la guerra es un gran negocio, yo dudo que lleguen realmente a un enfrentamiento militar, vamos a llamarle convencional, ¿no? Que pueden haber guerritas pequeñas y pequeñas escaramuzas, esto no voy a discutirlo, pero esto no lleva a nada. Bueno, esto sería una guerra contra Europa y las Naciones Unidas directamente, ¿no? Sí, pero esto es lo que quiere la Unión Europea, que es una pandilla de imbéciles. Esto es lo que quiere la Unión Europea, pero los europeos no hay que hacerles ni caso. Además somos unos mierdas que creo que no valemos para nada, ni nadie nos tiene miedo ni nos respeta. Madre mía, yo casi me descojono de risa, Felipe, y perdona que te interrumpa, claro. Cuando Francia envía 14 soldados a la zona. O sea, es que es y los alemanes 15 y 16, los alemanes 15 y 16 les hace volver en el momento que aquel dice que va a subir los aranceles. Y ya aquí se acaba la guerra. Bueno, claro, seguramente son tíos, son topógrafos, gente de inteligencia que va a la zona y tal, pero aquí es absurdo, es que es un ridículo absurdo. Es que Europa ya no sabe cómo hacer más el ridículo, ¿no?
Entonces, para mí, es que no somos absolutamente nadie. Entonces, nadie se va a enfrentar con Trump si entra en Groenlandia. Nadie. O sea, nadie. Se lo quedará y punto. Y ya está. Y se acaba la historia y mira, y tal día era un año, ¿no? Y lo venden los chinos con Taiwán y luego los rusos ya acabarán con todo el tema del Donbass y toda la parte esta que les interesa de Ucrania. Ya es muy buena, ¿no? Esto acabará así. Y será un balance entre ellos, una especie de balanza, ¿no? Una especie de equilibrio, ¿no? Yo que lo veo así, o sea, difícilmente veo otra cosa en este momento. O sea, se están redibujando los mapas mundi. Sí, esto es posible, sí, hombre, hay mucha guerra soterrada. Tienes todo el tema del plan andino de la Patagonia por parte de los judíos, ¿no? Que ya están ahí, están quemando además muchas zonas para comprarlo barato, ¿no? Y para hacer el gran Israel, en el supuesto que haya un enfrentamiento en Oriente Medio, pues poderse marchar allí. Claro, ahí hay cosas. El mismo sultán de Marruecos está todo el día con Ceuta y Melilla y las Canarias. ¿Quién sabe si vaya a una marcha verde? ¿Tú crees que Sánchez va a enviar el ejército? ¿Qué va? ¿Tú crees que va a hacer algo para defender a España? Nada, hombre, nada. Se lo llevará y muchas gracias tú. Y se acaba la historia y se quedará con Canarias. Y un día reclamará a Andalucía, al andaluz, claro. Es que es terrible. Sí, que son cosas soterradas que están ahí, que la gente no presta mucha atención, pero se está rearmando Marruecos tremendamente. Yo no creo en la eficacia del soldado marroquí, pero tiene elementos técnicos muy avanzados. Y luego nuestro socio preferente Israel se lo está vendiendo todo. Coño, pero ¿qué es esto, no? Claro, es un negocio otra vez, ¿no? Pero chico, no sé por qué se puede un socio preferente Israel cuando está traicionando la forma. De esto tendríamos que hablar también un día, porque fíjate que Norteamérica, los Estados Unidos de América venden muchas armas, venden muchos aviones carísimos, pero si no pagas la cuota, el avión se queda en el suelo, ¿eh? Cuidado, que los pueden controlar remotamente. Claro, esta es otra, ¿no? Estamos comprándole armamento a gente que lo puede controlar. Claro. O sea, macho, si le vas a tirar un bombazo a él, pues se va a parar el avión y se va a caer como una piedra. O sea, es que esto es alucinante. No solo te venderá tecnología, digamos, ya obsoleta para ellos, porque tiene algo mejor que puede derribar ese avión, sino que encima te lo dejan en tierra. Pero esto pasa con los tractores John Deere. Los tractores John Deere, ¿dónde fue? No sé en qué país, que los desconectaron de Estados Unidos. O sea, que no podías trabajar con los tractores. Y era un tractor, no estoy hablando de un arma, pero bueno, es un tractor que en aquel momento se convierte en un arma, ¿no? Y deja a un país pues sin posibilidades de recolectar, por ejemplo, o de plantar. Claro, es que ahora va la guerra de otra manera. Ahora no son dos ejércitos identificados, cada uno en un lado y luchando uno cara a otro. De eso nada. Eso creo que se ha acabado esa guerra. Esa guerra se ha acabado. ¿Qué es lo que hacen los rusos en Ucrania? Es un tipo de guerra como la Segunda Guerra Mundial. A base de músculo, tíos y los que pelen, es igual. Por eso murieron 24 millones de rusos en la Segunda Guerra Mundial. ¿Entiendes? Es que ha cambiado todo este panorama. Es otra historia. Sin duda alguna ha cambiado y cambiará más aún. Jorge, ¿tú qué piensas respecto a esta oferta de compra que ha hecho el presidente Donald Trump por Groenlandia? Bastante viable. Y tanto por parte de los chinos como por parte de los americanos, efectivamente evitar una conflagración que, aunque los grandes mercaderes de las armas de muerte y de guerra, no olvidemos que es el mayor negocio de la historia, por encima inclusive del crudo, todavía hoy en día ya es importante el dinero que se mueve cada día en todo el mundo por el tema del crudo y por el tema de la telefonía también. Son dos grandes gigantes del comercio mundial, pero todavía la venta del armamento es el que constituye, que yo sepa, el mayor negocio más potente de toda la historia. Lógicamente, no son unos armadores, por así decirlo, o unas fuentes de venta que tienen que desarrollar su producto, tienen que mover su producto. Pero de todas maneras, insisto, el caballo más poderoso de la historia es aquel caballo fantasma que nos habla del comercio. Como decía un amigo mío teólogo hace años, es la sangre que corre por las venas de Satanás, la sangre que corre por las venas del diablo, porque a través del dinero, a través de la industria, de la mercadería, se impone todo tipo de obligaciones y de sacrificios a las naciones, supuestamente en aras de un bien social. Ese es el embuste, esa es la mentira, pero vemos que, como digo yo, esto que llamo yo la cultura del metal, la cultura metálica, el metálico occidente, volvemos otra vez a las piedras de hierro de la estatua del libro de Daniel, la estatua profética del libro de Daniel, y que es esa sociedad mecánica, metálica, de la que emanan todos estos grandes monstruos que nos ofrecen en el futuro, como una sociedad, por ejemplo, libre de todo tipo de amenazas, y para eso va a haber una gran confrontación mundial final entre dos grandes poderes antagónicos. En Rusia, quizá que no, pero para mí que el heredero obligatorio de la Unión Soviética es la República Popular China, un poder que todavía nos es desconocido, inclusive los occidentales
Yo estuve estudiando hace poco, estoy mirando las cabezas nucleares que tiene la República Popular China, etcétera, totalmente en competición con Estados Unidos, pero sobre todo en los efectivos militares. Los efectivos. No hay ninguna nación en la Tierra que tenga los efectivos militares de la República Popular China. Ningún país. Ningún país. Donde entraran en tromba, aunque entraran desnudos, pisotearían con sus pies y con sus piernas, pisotearían por encima de las cabezas y de las armas de cualquier ejército enemigo. No habría balas para toda esa gente. Entonces China, la República Popular China, es un enemigo todavía desconocido, incluso para los calculadores occidentales. El seguir funcionando y hacer ofertas de adquisición a estas naciones que tienen pocos habitantes o tienen pocos medios y que son comprables, por tanto son seducibles, pues me parece la forma, lógicamente, más razonable, y posiblemente vayamos por ahí. Pero yo no dejo de estar convencido de que en los próximos 15 años, lo dije el otro día en una entrevista que me hizo el amigo Josep Cozar, de Radio Caldas, programa Área Hermética, yo estoy convencido de que en los próximos 15 años, si bien no una guerra fatal final, vamos a experimentar algún tipo de conflicto bélico, porque es que los actores que están en juego yo no los veo que estén jugando. No les veo que estén jugando. Y ya durante mis 52, casi 53 años de vida, he vivido una serie de conflictos. Lo de Vietnam fue un poco antes de nacer yo, pero después hemos tenido los problemas de la guerra de Irán-Irak, aunque muchos dicen que no es muy importante, pero tuvimos el Frente Polisario, tuvimos después efectivamente la entrada de las tropas norteamericanas de Reagan en Panamá en 1989, la aportación del comandante Noriega. Hubo que deportar también al general dirigente de Haití, Raúl Cedrás, creo que fue en 1993. Tuvimos todo el problema del Vietnam ruso en Afganistán, hasta 1988, si mal no recuerdo. Y el que sigue siendo un conflicto calentito, detrás del cual hay jinetes mucho más poderosos, que es el de la República de Corea del Norte y Corea del Sur, detrás de los cuales hay actores que están frotándose las manos de lo que podría ocurrir de consecuencias de una pequeña chispa que podría saltar en Corea. Terrible, terrible cómo está el panorama y da miedo. Y evidentemente ante la simple posibilidad de que haya una guerra, pues es algo que a todos nos espanta muchísimo. No olvidemos que el 90% de las exportaciones de esa zona son dirigidas hacia China y Japón, referente a la pesca, y evidentemente pues como las gambas y el fletán, ¿no? que son mercados importantísimos allí. Y todos hemos visto esos buques donde directamente se pesca y se congela en ese mismo instante y se exporta todo esto hacia todos estos mercados, China, Japón y Europa, ¿no? De ahí también el interés que tiene China en este mar. Dime. Perdóname un segundo, Artur, una pequeña interrupción, lo ruego. ¿Sabéis que ahora mismo en la República Popular China se están convirtiendo en un referente mundial de transformación de arena de desierto puro, en tierra habitable? Sí, sí. Yo hice un reportaje sobre eso. Sí. Entonces, muy interesante también eso, ¿eh? Porque dentro de muy pocas décadas, por causa del cambio climático, de que algunos también dudan, yo respeto a todo el mundo, pero evidentemente algo está pasando con el clima. Siempre lo digo, voy a hacer 53 años, nací a principios del año 70. Y yo recuerdo aquellos veraneos, yo siempre veraneaba en Benidorm, en tierras alicantinas, y recuerdo inclusive a mi abuelo, que en paz descanse, que en el mes de agosto de 1978 llevaba el hombre su camisa, su chaqueta y su corbata con la chaqueta cerrada. Hoy en día mi abuelo, verano 2025, si quisiera hacer eso, tendrían que reanimarla a los 3 minutos de salir a la calle con un equipo de una UBI móvil. Está claro, ¿eh? He vivido el cambio climático. Pero yo no creo yo creo en un cambio de ciclo climático. No creo que el cambio climático lo hemos provocado nosotros al 100%, ¿eh, Jorge? Yo no digo que no haya un cambio climático. No, eso ya no lo sé. Yo pero no que ha habido un cambio de clima. Ciclo, ¿eh? Yo no digo que haya un... Felipe, mira, voy a aprovechar porque Jorge aquí ha hablado mucho de cuestiones bíblicas, ¿no? Y te voy a hacer una pregunta, perdón, Jorge, Felipe. Te voy a hacer una pregunta, Felipe, que te tengo que hacer, porque Jorge ha sacado el tema y, oye, yo quiero preguntártelo. Jorge ha hablado de la Biblia, de entidades y, evidentemente, también ha hablado de Satanás. Tú has investigado también, me parece, cuestiones sobre todas estas organizaciones secretas incluso
mensajes subliminales que hay en ciertas instalaciones y en otros y en lugares repartidos a lo largo y ancho del planeta Tierra, que hacen referencia a estos seres demoníacos, oscuros, o que también son autodestructivos para la humanidad. ¿Tú crees que de alguna forma también, quizá a lo mejor, en todo lo que está sucediendo ahora mismo, están intercediendo estas, podríamos decir, entidades negativas, satánicas? ¿Cómo lo ves tú esto? Bueno, yo no tengo ninguna duda que hay un satanismo que es el que está hoy mandando en el mundo, ¿no? Y ese es un enfrentamiento entre los buenos y los malos, para decirlo así, ¿no? Por supuesto, esto no tienes que ir al CERN y ver la figura de Shiva en la danza Tandava, que es la danza de la destrucción del mundo, y se lo regaló China, ¿no? Perdón, se lo regaló la India. La India te regala es como si yo regalo a un centro ultramoderno de India una estatua de Lucifer, ¿no? Es la misma historia. El Kali Yuga, sí, toda esta historia. Entonces, claro que sí. O sea, hay algo entre las naciones donde donde yo no le llamo élite, yo le llamo una pandilla que tiene dinero, ¿no? Y que lo que pretenden es impulsar el satanismo totalmente, desde reuniones secretas, grupos secretos, llámalo como quieras, ¿no? El sacrificio, ritualistas, hay todo lo que quieras, todo. O sea, es continuo. Además ya no se esconden tanto. O sea, empiezan a ser ya bastante insolentes, ¿no? En esto y ya lo dicen abiertamente. Si tú ves la ceremonia de la apertura del túnel de San Gotardo en junio del 2016, explícame qué es aquello, ¿no? Sí. Y allí estaba Merkel y había... Explícame qué es aquello. ¿Eso es la inauguración de un túnel? Coño. Joder, claro. Felipe, yo la estaba viendo en directo y llamé a José Luis Camacho, claro, y le dije, tío, pon la tele, claro, porque esto es dame dos hostias, porque es que esto no me lo puedo creer. Y el que no lo vea es porque no lo quiere ver. Sí, claro, que no lo vea es porque no lo quiere ver, ¿no? Entonces ya nos está insultando continuamente, ¿no? Y ojos y cosas y... Es un auténtico descaro, es cierto, ¿eh? No, hay un descaro. Es un verdadero descaro el que tienen estos señores. Hay una insolencia, son insolentes, es absoluto ya. O sea, ahora ya quieren demostrar palpablemente su poder. O sea, ya no quieren estar tanto en la sombra, ¿no? Y entonces ya te explican pues cosas que quieren hacer. Y la Agenda 2030 es satanista, el 2045, otras... Es decir, todo tiene una presencia satánica, ¿no? Claro, yo no estoy pensando en Satanás como un ser de color rojo con unos cuernos y un tridente y un rabo, ¿no? No estoy viendo eso. Estoy viendo la maldad en estado puro, ¿no? Entonces, la maldad en estado puro en este momento gestiona el mundo, ¿no? Gestiona el mundo. Y el que no lo quiera ver, repito, es porque no lo quiere ver. Hay demasiadas pruebas ya cada día, ¿no? De esto, continuamente, en cualquier país además. Porque además lo que tiene gracia es que es común a muchos países las mismas frases, las mismas historias, las mismas, no sé, lo que quieren meter en la sociedad. O sea, todo es continuo, igual, y los mismos eslogans también. Es decir, esto es un plan, esto no es una cosa del azar, que de repente mira... ¿Se da cuenta usted, señor Botalla, quizá mayor que nosotros dos, en los años que usted ha vivido en este mundo, es como si las fuerzas del mal, de existir realmente todo esto, de no estar nosotros locos? Yo llego a pensar en alguna ocasión... No, que vaya. Mire, yo tengo 72 años. Por lo tanto, he visto muchos inviernos y muchos veranos también. Yo, el cambio climático, no me lo creo, o sea, así de claro, no me lo creo. Yo recuerdo veranos frescos, estoy hablando de los años 50 y 60, recuerdo nevadas. O sea, a ver, el clima es totalmente ingobernable. El clima es acabado. Yo no me lo creo. Es una forma de asustar a la gente, es una forma que paguemos impuestos, es una forma que estamos todo el día asustados. ¿De acuerdo? Y esto nos lleva pues a un control total de la población, a que tengamos miedo. Y el miedo es una gran fuerza, hombre. El miedo es una gran fuerza. Y nos tienen que tener siempre Dime. ¿Estaría usted de acuerdo conmigo en que en otras épocas, años 50, años 60, estos poderes existían, pero digamos, por así decirlo, tenían un ex libris privado? O sea, había una agenda privada, ¿no? No se daban a conocer. Y hoy en día tenemos unas políticas que son marcadamente sinvergonzadas. Repito, son insolentes, y ahora quieren demostrar su poder. Y esto Jorge, ¿sabes dónde? Dime. Promueven, ellos le llaman la libertad de la sexualidad, hablan de homosexualismo. Dentro de 4 días, dígame si no están de acuerdo, por favor, conmigo ustedes. Van a proponer dentro de 4 días, de hecho ya ha habido algunos filósofos de este tipo de nueva ideología que ya han apostado, que los niños deben tener relaciones sexuales con los adultos. Sí, y adelante con la sexualidad poliamor. Sí, claro, sí, esto está ya en los libros de texto.
Sí. La eutanasia y convertir al hombre en una bestia, que es el emblema de las sociedades satánicas, un macho cabrío con el pene erecto desafiando al cielo. ¿Tengo o no tengo razón? Sí, Jorge, piensa que nos matarán con 65 años. Esto llegará un momento que lo verás tú con, por supuesto. Con 65 años. No nos dejarán vivir más. Piensa que todo esto empieza en junio del 44, con el bombardeo de la abadía de Montecassino. Que Montecassino fue donde empezó Europa. Además, es San Benito de Nursia, que es patrón de Europa, y patrón de los exorcistas. No te equivoques, ¿eh? Y hay una cruz creada por San Benito de Nursia que se utiliza en los exorcismos incluso ahora, ¿eh? O sea, que poca broma. Cuando destruían Montecassino sabían que Montecassino era un tapón que si se reventaba, de ahí salía el mal. Esto lo estuvimos trabajando. Claro, hace 35 años que soy ocultista y no conocía la historia de Montecassino. Sí, hombre. Escuché una entrevista que le hicieron a usted hace poco en YouTube, la oí entera 2 veces. Sí. Y me dejó usted de verdad después extasiado. No conocía esa historia. No la conocía. Sí, hombre, claro que sí. Y hay unos referentes numéricos tremendos. El Escuadrón 666 es el que bombardeó la abadía de Montecassino, hombre. Claro. Sí, lo que más no me dejó fue cuando usted hace la declaración, cuando hizo usted la declaración de que eran mandos norteamericanos, diciendo a los italianos, bueno, veremos qué instrucciones nos dan nuestros jefes. Sí, claro, exacto. Y por ejemplo, porque uno pensaba que los malos eran los alemanes. No, ahí defendían no solamente la cristiandad, sino defendían el bien, coño. Así es lo que pasó. Y todo el tesoro fue gracias a los alemanes que se salvó hasta el cuerpo de San Benito y de Escolástica, su hermana, se llevaron a Roma, coño. Si no se hubiese destruido todo, unos códices calistinos fantásticos, todo eso se hubiese destruido. Pues, querían destruirlo todo y destruyeron el edificio, por supuesto. Y a partir de aquí salió el mal, claro. A partir de aquí salió el mal. Piensa que el desembarco de Normandía era la operación Overlord, que es el Señor Supremo. ¿A quién se referían? ¿A quién se referían? Sí. Y el 6 de junio a las 6 de la mañana del día 6, del sexto mes. 666, hombre. Además son muy dados a la numerología. Muy dados. Siempre con sacrificio de inocentes, todos esos miles de muchachos norteamericanos que dieron su sangre y su vida allí, creyendo que estaban haciendo lo correcto. Claro, 60.000 hombres cayeron allí, ¿eh? Se dice pronto. 23.000 alemanes, 60.000 aliados, que además era un ejército multinacional. Fue horroroso la toma, que además no había ninguna necesidad, ninguna. Se podía haber rodeado y seguir hacia Roma, ninguna. Militarmente era un absurdo. Que ya lo dijo Alphonse Juin, que era el jefe de las tropas coloniales francesas, todos los tíos, los bereberes y los argelinos, que eran tíos de lucha en montaña, ya lo dijo, pero ¿por qué hacemos aquí? Estuvieron 6 meses casi, parados ahí, 6 meses. Una sangría. Claro, porque poner un ritual de sangre, coño, porque había que celebrar que salía el mal. Madre. Era un ritual de sangre y el mal siempre quiere sangre, coño. Sí. Igual que se dice que la sangría también de Pearl Harbor, en la que los americanos entran en guerra con Japón, y usted lo seguro que lo sabe de sobra, fue un ritual masónico en el cual para aceptar la victoria primero tienen que aceptar esa destrucción brutal, esa muerte de gente, de muchachos. Claro, el ritual de sangre, siempre, es un clásico. No es ninguna cosa que eso se sabe siempre, el Moloch exige sangre, hombre. Para que digan que hoy en día no hay rituales y que hoy en día continuamos y que continuamos negando la existencia del mal, ¿no? Representado pues por Satanás o quien sea, ¿no? Pero realmente el mal me parece terrorífico. Es el mal, no es una figura, es el mal. El mal humano, ¿no? Lo más bajo que te puedes imaginar. Somos capaces de desplegarlo de la mejor manera y la más efectiva, evidentemente. El ser humano somos capaces de lo peor y de lo mejor. Somos capaces de lo mejor y de lo peor. Es así. Bueno, yo os agradezco a los dos que hayáis decidido venir a este pequeño y humilde podcast. Yo creo que hemos tratado bastante bien desde un punto de vista diferente el tema de lo que está pasando ahora mismo en Groenlandia. Y nada, Felipe, no sé si tú, para ya concluir, quieres decir alguna cosa o incluso dar tus redes sociales para que si alguien te quiere contactar o dónde pueden comprar tus libros. Por cierto, que yo tengo tengo ya una parte dedicada aquí en mi pequeña biblioteca a Felipe Botalla, que ya cada vez va cogiendo más espacio, ¿eh? Sí, ahora ya termina otro libro que saldrá, supongo que en un par de meses o 3. Pero no tiene nada que ver con esto. ¿no? Tiene nada que ver. Es sobre Barcelona. Es un libro sobre el barrio chino de Barcelona, del año 25 al año 36, hasta el inicio de la Guerra Civil.
El Bracci, ¿no? Y entonces, bueno, es una crónica policial. Eso no tiene nada que ver con los alemanes ni con... He cambiado el registro un poco, ¿no? Muy bien, Ya eso apetecía. también va bien, también va bien. ¿Dónde podemos Sí, encontrar sí, tus sí. libros, Felipe? Bueno, es de editorial EAS, Ujú. EAS, que están presidente por la zona donde está Jorge. Están en Alicante. Ostras. Sí, están en Alicante. O sea, en la página web de EAS se encuentra, ¿no? Sí, en la página de EAS, editorial EAS. Ahí tienes todos los títulos y ahora se va a hacer una reimpresión de mis primeros 4 libros, que los hice en aquel momento con editorial Nautilus, pero ya aquello terminó y bueno, ahora están en manos ya de EAS y vamos a reeditarlos. Operación Hagen, Antártida 1947, luego el Colonia Banner 555 y luego el Cronos. Un Cronos, muy buen libro. Muy buen libro. De hecho, mira, ahora estaba mirando, estaba ojeando y también están disponibles en Amazon, o sea que también se pueden comprar ahí. Sí, se pueden, efectivamente en Amazon también se encuentra, por supuesto. O sea que estamos en ello. O sea que, en fin, no sé, decir esto que la lucha continúa, que no hay que rendirse y que ellos están viendo que lo tienen difícil, o sea, no lo tienen tan fácil, y al final el bien siempre triunfa. Lo que pasa es que cuesta muchas vidas y cuesta mucho tiempo, claro. Eso lo sabemos, pero yo tengo claro que el bien ganará. Esperemos esperemos que no te equivoques, Felipe. Jorge, Vamos amigo, a ver, ojalá. Jorge, amigo, para despedirte ya, ¿quieres decir algunas palabras y dar tus redes sociales? Sí, muy sencillo. Como tú sabes, siempre en cada programa que intervengo me gusta dejarte choqueado con alguna bomba o con alguna noticia que no sea escuchada. Venga, va. Y aprovechando que está aquí el señor Botalla, que es una autoridad en materia de conflicto bélico, Segunda Guerra Mundial, etcétera, para dejarlo también para que él lo piense, por si conoce la saga de películas Star Wars, La Guerra de las Galaxias, Sí. en su episodio número 5 de 1982, El Imperio contraataca, Sí. recordaremos todos que se ven unas facciones imperiales atacando, en este caso se grabó en las tierras de Noruega, y se solicitó el auxilio de efectivos militares de noruegos que estaban aclimatados a ese tiempo. Por cierto, tuvo que aportarse la grabación varias veces porque el equipo de grabación, sobre todo los británicos, se congelaban. Hombre, no me extraña. Esa batalla, grabada en 1979 en tierras de Noruega entre el Imperio, las fuerzas del Imperio, Darth Vader, etcétera, y los rebeldes, hay quien me dice que George Lucas lo hizo, un gran amante de la historia, de la mitología, pero también de la historia de la Segunda Guerra Mundial, por sus raíces hebreas. Fue un recordatorio precisamente de la operación High Jump. Él derivó en su película El Imperio contraataca el combate aéreo terrestre que pudo suceder en la Antártida en 1945-46. Puede ser. Yo quería decir que en el caso de la Guerra de las Galaxias, lo bueno es el Imperio, Los otros son unos asamblearios, que aquí todo que es una pandilla de chorizos que no podemos cogerlos. O sea, aquí el bueno es el Imperio, que es un sitio organizado, con las cosas claras, con un líder claro. Coño, los otros son unos matados. Eso siempre suele pasar, Eso siempre suele pasar. Bueno. Curioso además que las tropas imperiales van vestidas de blanco, que es el color de la santidad. Ahí también. Bueno. Está bien. En fin. Está bien. Pero bueno. Muchísimas gracias a los dos. Como siempre he disfrutado muchísimo y he aprendido un montón de cosas. Y a los demás que nos estáis escuchando también os damos las gracias. Y nada, si me queréis contactar a mí, pues muy sencillo, arturo@misteriosuniversales.com. Creo que el correo electrónico de Jorge es elladoscuroradio@gmail.com, ¿no, Jorge? Sí, correcto. elladoscuroradio@gmail.com. Pues nada, muchísimas gracias a todo el mundo y nos reescuchamos en breve. Un abrazo.